hermanos en Cristo en otros países que no sé si tú sabes, pero están padeciendo persecución por causa del Evangelio. Pero si tú no lo sabes, si tú no estás conociendo los tiempos que hoy estamos viviendo, yo te invito a que comiences a abrir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que en este tiempo estaremos muchos en persecución por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y hay muchos que tienen que esconderse para poder escuchar la palabra de Dios. Tienen que estar guardando aún su propia vida porque los quieren matar por causa de la palabra. Y hoy tú tienes el privilegio de venir de tu hogar tranquilo, tranquila. Las puertas de esta casa están abiertas, estamos en paz. No hay persecución, no hay nadie que nos quiera matar. No hay nadie que nos esté hostigando por causa del Evangelio. Sí, el mundo espiritual lo sabemos, pero en lo natural, gracias a Dios, estamos en una total y absoluta libertad para llegar a su casa y escuchar su palabra. Así que es motivo más que de agradecerle a Dios poder estar en su casa. Realmente, los que llegan, los que estamos, los que somos y aún los que han de venir. Estamos aún bajo el tiempo de la gracia, pero no ignoramos los tiempos que estamos viviendo, el cual por otros países ya se está acercando y ya están viviendo estos tiempos peligrosos. Y nosotros acá en el Uruguay, gracias a la misericordia de Dios, podemos venir en libertad a su presencia. Amén. Así que cuando llegues a la casa de Dios, procura verdaderamente alimentarte de su palabra, alimentarte del Señor, porque los tiempos que de aquí a poco vamos a vivir son muy difíciles. Y realmente tenemos que estar firmes y fortalecidos en el Señor y en su palabra para poder soportar lo que ha de venir. Y no es fábula lo que te estoy diciendo, es realidad. Amén. Bueno, hoy el Señor, ya estos días en realidad me dio esta palabra y hoy vamos a hablar del rey David. ¿Cuántos conocen la historia del rey David? ¿Nadie? ¿Por allí atrás? ¿Alguien conoce la historia del rey David? Las tres mudas. La historia del rey David, la vida del rey David, es algo impresionante lo que Dios hizo con ese joven. Amén, porque cuando fue llamado por Dios era simplemente un joven. ¿Cuántos jóvenes hay en esta casa? Levante la mano. Bueno, pastor, yo no sé si estarás dentro de esa línea de jóvenes, pero yo creo que David era más joven que el pastor cuando fue llamado por el Señor. Pero esta palabra es para todos, no solo para varones, sino para mujeres. Esto es para el pueblo de Cristo. Pero vamos a ir rapidito haciendo un seguimiento de la vida del rey David hasta llegar al punto que realmente yo quiero llegar a través de la palabra. Y los que hoy van a estar poniendo las palabras aquí en la pantalla, les pido que estén atentos porque vamos a estar haciendo rapidito. Vamos a estar pasando por las palabras rapidito para no detenernos mucho en cada una de ellas. Amén. Porque traté de resumir la vida del rey David, porque en realidad es muy largo, muy extenso, todo lo que este varón vivió desde el momento que fue elegido por Dios. Pero sabes una cosa, yo le puse un nombre a esta prédica que se llama Corazones conforme al corazón de Dios. Decí conmigo, corazones conformes al corazón de Dios, al corazón del pastor, al corazón del hermanito, de la pastora. No, corazones conforme al de Dios. ¿Cómo tiene que ser nuestro corazón? Conforme al corazón de Dios. Amén. Así que te invito a ir a 1 de Samuel 13:13. Vamos a empezar desde un punto un poquito más atrás, anteriormente a la vida de David, porque el que reinaba en ese tiempo era el rey Saúl.
¿Quién reinaba en ese tiempo? El rey Saúl. Amén. Y 1 Samuel 13:13 dice así. Anteriormente te voy a resumir. El rey Saúl, que fue elegido mismo por Dios para reinar en Israel, fue desobediente a la voz y al mandato de Dios. Y no solo eso, sino que en el corazón, decí conmigo, en el corazón de este rey generó cosas que a Dios no le agradaban, como celos y envidia hacia David. Pero uno de los motivos por el cual el Señor le quitó el reinado fue por desobediente. La desobediencia. Amén. Él hizo algo que Dios no le dijo que hiciera. Él hizo conforme a su voluntad. Y cuando él comenzó a caminar conforme a su voluntad, el Señor le bajó el hacha. Y dijo, venías caminando bien, venías reinando bien, venías bajo mis estatutos, venías caminando bajo mi perfecta voluntad, pero te desviaste, Saúl. Te olvidaste de lo que yo te hablé y tú hiciste lo que tú quisiste. Ahora es tiempo de que yo te quite tu reinado y me busque otro hombre, pero esta vez con un corazón conforme al mío. Amén. Así que venía en desobediencia Saúl, y en el capítulo 13 que Dios manda a Samuel a avisarle que el reinado de él se había terminado por causa de su desobediencia. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, el Samuel es el profeta Samuel, un profeta de Dios, le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Así que es de lo que veníamos hablando. Ya fue confirmado por el profeta Samuel a este rey que por su desobediencia su reino le sería quitado. Pero el capítulo 14 dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Dios en este tiempo, iglesia, no solo está buscando varones conforme a su corazón, sino que está buscando mujeres con un corazón conforme al suyo. Está buscando ancianas con un corazón conforme al suyo. Está buscando niños con un corazón conforme al de Dios. Está buscando jóvenes, adolescentes con un corazón conforme al de Él. Por eso te digo, esta palabra no es solo para los varones, porque acá habla de que Dios se iba a buscar un hombre conforme a su corazón. Pero el Señor le viene a hablar a todo el pueblo de Él. Es un tiempo donde Dios no está mirando tu ropa, donde Dios no está mirando tus fachas, tus pilchas, tu mejor perfume. Dios no está mirando cómo tú entres por esa puerta a la iglesia, ni lo que vienes calzando. Dios, déjame decirte que en este tiempo está mirando tu corazón. Por eso el título que yo le puse a esta prédica, corazones conforme al corazón de Dios. Porque tú puedes entrar por esa puerta con la mejor ropa, con la mejor ropa de marca, la más cara, la más wow, la más too much, los mejores championes, las mejores pilchas. Pero déjame decirte que a Dios eso no le importa. A Dios lo que le importa es ver cómo está tu corazón. Cómo entró tu corazón por esa puerta. Y cómo está tu corazón durante el culto. ¿Qué es lo que se está gestando en tu corazón en la reunión? ¿Qué es lo que se está gestando en tus pensamientos? ¿Dónde está tu corazón? Porque hay una palabra que dice, de labios este pueblo me honra, mas su corazón está lejos de mí. Puedes venir a la iglesia y decir que vienes a buscar de Dios, pero tu corazón no está ni ahí con el Señor.
Por eso en este tiempo déjame decirte que sobre todas las cosas, dice en Proverbio 4:23, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. La vida misma mana de nuestro corazón. Y así como te digo que la vida misma mana del corazón, también la muerte. Porque cosas que se generan en el corazón pueden ser para vida, pero cosas que hay en el corazón del ser humano que son malas pueden ser para muerte. Y el rey Saúl, ¿sabe qué le pasó? Comenzó a tener celos y envidia hacia David. ¿Sabes por qué? Porque Dios miraba con agrado la vida de David. Dios ya tenía preparado todas las cosas para que este rey, como si se fuera, cuando lo sucede otro rey, bueno, que fuera el sucesor del rey Saúl. Y ¿sabes qué? David no fue perfecto. Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué es importante saber que David no fue perfecto? ¿Cómo que no fue perfecto? Si Dios lo eligió porque tenía un corazón conforme al de él. ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué Dios lo eligió sabiendo que David iba a pecar? Sacó un rey por desobediencia, pero puso otro rey que más adelante también metió la pata. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce nuestra humanidad. Y Dios sabe que muchas veces en nuestra humanidad podemos errar, podemos fallar. Por más elegidos, escogidos, ungidos que seamos del Señor, podemos llegar a fallarle al Señor. Pero podemos saber la diferencia que hubo entre el rey Saúl y el rey David. Amén. Así que Dios estaba buscando un hombre conforme al corazón de él. David pasó por muchos procesos en su vida y yo fui anotando cronológicamente cómo él fue avanzando. Aquí ya Dios lo venía desterrando un rey y venía preparando el corazón de otro rey. Porque David llegó a reinar sobre Israel, ¿verdad? David no era cualquier cosa, aunque muchos no lo consideraban algo importante. Pero déjame decirte que David fue ungido por Dios a través de este profeta Samuel. Amén. Y eso lo encontramos en 1 de Samuel 16, el ungimiento de David. Un poquitito más adelante está. Así que Dios mandó al profeta Samuel a la casa de este rey. Todavía era cuidador de ovejas, ¿verdad? A la casa de Isaí. Y dice así, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dios pone reyes y Dios quita reyes. Y eso lo tienes que entender. Nadie es imprescindible para Dios. Él pone y Él quita. Amén. Pero siempre tienes que estar atento cómo viene tu corazón. Y sobre todo en este tiempo, cuanto más cercano estamos a la venida del Señor. Amén. Así que ve diciéndole al Señor en tu lugar, Señor, escudriña esta noche verdaderamente mi corazón. Porque Dios no quiere un corazón con apariencias, iglesia. Dios se cansó de las apariencias. Dios hoy está buscando un corazón verdaderamente conforme al de Él. Que no tenga una máscara de apariencia, que no tenga una apariencia de religiosidad, sino que sea un corazón realmente abierto, un corazón realmente genuino a Él. Podemos esconder del hombre y de la mujer todo lo que vos quieras, pero a Dios no le podemos esconder nada. Tal vez en tu corazón hay una herida, hay un dolor, hay una frustración, y tú puedes mostrar tu mejor sonrisa delante de las personas, pero solo Dios sabe la herida que tú vienes cargando en el corazón. Solo Dios sabe
lo que hay ahí adentro. Porque para nosotros el corazón es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá nuestro corazón? Solamente Dios. Yo puedo venir con un corazón aparentemente humilde, genuino, pero de repente mi corazón está cargando muchas cosas que a Dios no le agradan. Y por más que tú se lo muestres de una manera al hombre, en tu apariencia exterior, a Dios no le puedes ocultar nada y a Dios no le puedes engañar. Amén. Entonces, mientras estamos hablando del corazón en esta noche, que realmente tú puedas reflexionar ahí en tu asiento y puedas decir: Señor, escudriña mi corazón. Fíjate qué hay en mi corazón que a ti no te agrada. Pero que yo en esta noche realmente pueda salir de este lugar con un corazón limpio. Porque eso es lo que Dios va a hacer en esta noche. Va a limpiar los corazones. Porque realmente ahí mana la vida. Y si tu corazón no está funcionando bien, tú no vas a estar bien del todo. Porque en el corazón es donde se aloja lo principal, la vida misma. Si el corazón del ser humano se detiene, ¿qué pasa? La persona muere. Porque es el motor para que nosotros podamos vivir. Por eso en esta noche el hincapié especial, el punto principal que vamos a tocar es el corazón. No es tu llamado, no es tu ministerio, no son tus finanzas, no es tu matrimonio, no es cómo estás tú en tu casa, sino que es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta noche, iglesia? Si el Señor hoy dijera: ¿cómo está tu corazón? Muéstramelo, quiero verlo. ¿Te animarías a hacer así, decirle: Señor, completamente desnudo mi corazón a tu presencia? ¿Te animarías a decirle eso al Señor? Nadie predica conmigo hoy. ¿Tú te animarías a decirle eso al Señor? Así hayan cosas buenas y así hayan cosas malas. El corazón de un hijo y una hija de Dios tienen que estar limpios. Tienen que estar sanos. Tienen que estar funcionando bien. Pero para eso hay que estar sinceros delante del Señor. Amén. Así que el capítulo 16 nos habla del ungimiento de David. Vamos a seguir con la historia de este rey, esta historia hermosa que nos cautiva, que si tú te metes en esta noche por los procesos que pasó este rey, te vas a sentir tal vez muy identificado o identificada. Aunque tú me digas: yo no fui ungida, yo no soy alguien importante, yo no soy, pero hay una parte humana que Dios no desconoce en cada uno de nosotros. Pero también quiero decirte que cuando Dios te elige, que cuando Dios pone el dedo sobre ti, cuando Dios te señala y te dice: mío eres tú, yo te voy a usar, yo te voy a levantar, yo te voy a ungir, déjame decirte que nada ni nadie puede ir en contra de eso. Porque lo que Dios unge, lo que Dios elige, lo que Dios levanta, no hay hombre, no hay infierno, no hay mundo, no hay nada que pueda derribar. Porque cuando pasamos a ser ungidos de Dios, el Espíritu Santo comienza a trabajar y operar en nosotros. Amén. Así que fue a la casa de este varón. Dios lo mandó al Samuel y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Amén. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Dios ya tenía un rey preparado. Dios no hace nada fuera de un orden. Dios desterró un rey, pero ya tenía otro preparado. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, me ha enviado. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo
te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Porque los profetas eran bravos, los profetas que eran usados por Dios. Como siempre hablo acá, los verdaderos profetas no titubeaban en decir lo que Dios le mandaba decir. Ya sea una palabra de juicio, ya sea una palabra no de maldición, pero sí de condena. Porque ese pueblo muchas veces se condenaba así solo porque ya hemos visto que era un pueblo idólatra, rebelde, abandonaba al Señor, etcétera, etcétera. Y ellos, la verdad que ellos portaban algo tremendo de parte de Dios. Y esta gente le dijo a este pueblo: ¿has venido? ¿Es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Qué dice? Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero ¿qué es lo que mira el Señor? Pero Jehová mira el corazón. Es lo que veníamos hablando. Dios no fue a buscar un ungido entre los guerreros de los hijos de Isaí. Él fue a buscar un hombre, simplemente un hombre con el corazón conforme al de él. Un corazón humilde, un corazón que ya era un corazón de rey. Porque David tenía un corazón de rey. Él no lo sabía, pero él tenía un corazón de rey. Él iba a ser el próximo rey del pueblo de Israel. Y esta palabra nos confirma y nos dice que Dios no mira lo que está delante. Dios mira el corazón. Amén. Así que ese hombre, Eliab, era uno de los hijos de Isaí, grande, fuerte, guerrero, de buena postura. Los guerreros, ¿cómo son los guerreros? Fuertes, musculosos, siempre listos para la batalla. Y aún Samuel, siendo un profeta de Dios, dijo: aquí viene el ungido, viene aquí el que yo voy a ungir. Pero Dios le dijo: no te equivoques, no mires, Samuel, su parecer. Porque yo no miro así como tú estás mirando el exterior de la persona. Yo no miro la apariencia que esa persona. Yo me estoy buscando a alguien que tenga un corazón que me agrade. Porque tener un corazón conforme al de Dios es tener un corazón agradable ante los ojos de Dios. ¿Cuántos tienen un corazón agradable ante los ojos de Dios? Cesaron los amenes. Un corazón que tú digas: Señor, ¿te agrada mi corazón? ¿O realmente hay algo que no te agrada? Porque como seres humanos podemos tener cosas en nuestro corazón que a Dios no le agraden. Y no solo nuestro corazón, sino nuestros pensamientos. ¿Y sabes por qué te digo nuestros pensamientos? Y que tengas cuidado con tus pensamientos. Porque lo que se ejecuta acá, baja acá. Y cuando esos pensamientos bajan acá, es cuando se ejecuta lo que tú pensaste acá. Entonces, ojo aún los pensamientos que a ti se te están cruzando por la mente. Porque si no son del agrado de Dios, corres peligro ante la presencia del Señor. Que Dios te deseche, como desechó a este rey. Ay, Dios me va a desechar. Entonces, Dios desechó un rey por desobediencia. Lo sacó de un trono. Lo sacó de reinar sobre un pueblo. Lo sacó del estatus más alto que puede tener una nación, el reinado. No, porque Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie cuando el corazón es agradable ante sus ojos. Pero cuando ya en tu corazón comienza a descender pensamientos que tú anidaste mucho tiempo en tu cabeza
y ya descienden al corazón y ya no es del agrado de Dios, corres peligro, te vuelvo a repetir, porque esto no es un cuento lo que yo hoy te estoy leyendo a la Biblia. Esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y si a ti te está cortando, gloria a Dios si te está cortando. Porque si te está cortando es que quiere decir que hay algo en tu corazón que necesita ser cambiado hoy mismo, urgentemente. Y si hay algo que está gestándose en tus pensamientos, que ha comenzado a descender a tu corazón, esta noche tienes que renunciar a ello. Porque puedes caer de la gracia de Dios. Porque con la palabra de Dios y con la presencia del Señor no se juega. Porque Dios es un Dios de amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y así como levantó al rey Saúl para reinar sobre Israel, así también lo bajó de su reinado. Porque Dios es sublime y Dios hace como quiere. Y más cuando se trata de su pueblo. Aleluya. Y yo puedo sentir su presencia en este lugar. Por eso en este tiempo, déjate de preocuparte tanto por tu silueta. Déjate de preocuparte tanto, por tu cabello. Déjate de preocuparte tanto por tus uñas esculpidas. Déjate de preocuparte tanto por querer alcanzar unos campeones de marca. Por querer alcanzar el último celular de esta generación que sale como 50,000, 60,000, 70,000 pesos. Y empezá a preocuparte y a mirar más hacia adentro y analizar cómo está tu corazón y cómo está tu vida ante los ojos de Dios. A ver si tu corazón verdaderamente le agrada a tu Creador. Porque no nos podemos olvidar que Dios es nuestro hacedor. Dios es nuestro creador. El mismo que te dio ese corazoncito ahí adentro. Es el mismo que te dio esta cabecita. Donde muchas veces el enemigo puede venir a hacerte anidar pensamientos que no provienen de Dios. Y que a ti te pueden llevar a la destrucción de tu vida. Por eso en este tiempo, iglesia, realmente dejémonos de pavada y preocupémonos cada uno en su intimidad a ver cómo está nuestro corazón ante nuestro Dios, ante nuestro único Rey, Jesucristo de Nazaret. Porque el único Rey que nosotros tenemos sobre nuestras vidas se llama Jesús de Nazaret. Es más, te digo, no hay autoridades en lo natural que a nosotros nos puedan venir a querer manipular y hacer. Nosotros tenemos un Dios sobre nuestras vidas. Y sobre ese Dios está fundada nuestra vida. Porque si realmente fundáramos nuestra vida en otras cosas, estaríamos en el horno, realmente en el horno. Pero cuando dependemos de Dios en todas las formas y maneras, nuestras vidas están bendecidas. Aunque tú me digas, no he podido alcanzar todavía lo que yo quiero, pero tú estás bendecido. Y lo hablamos al principio antes de leer la palabra. El estar aquí escuchando un mensaje de parte de Dios a tiempo para tu vida, estás más que bendecido y más que bendecida. Porque Dios siempre llega a tiempo. Antes que tú te desvíes, antes que tu corazón se desvíe, hoy Dios te está metiendo el dedito en la llaguita en tu corazón. Es más, te digo, la lupa espiritual. Dios te está mirando con la lupa espiritual, atravesando tu remera, atravesando tu carne, atravesando y mirando verdaderamente tu interior. Y te voy a decir algo, nadie se escapa de la lupa de Dios. Nadie, nadie. Ni el más ungido en esta tierra, ni el apóstol más ungido en esta tierra, ni el profeta más ungido, se escapa de los ojos de Dios. Aleluya. Así que le dijo eso Dios a Samuel. Samuel, por favor, abrí los ojos. No pienses tanto en lo natural, comenzá a ver con los ojos espirituales. Yo no miro lo exterior, miro lo interior. Y el versículo 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos dos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí,
envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Igual no era feo David, ¿vieron las descripciones que le da? Dios no mira el parecer, pero sí eligió algo bonito. Acá la palabra lo dice. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando el Espíritu de Dios, cuando Dios te elige, Dios te unge. Y cuando Dios te unge, ya no caminas solo. Ya el Espíritu Santo comienza a caminar contigo. Amén. Y ese ungimiento demarcaba que iba a ser el próximo rey de Israel. Amén. Así que Dios lo eligió y luego lo ungió. Y aún la palabra de Dios dice: ay de los que se meta con los ungidos de Dios. Ay de los que se meta con los ungidos de Dios. Ay. O sea, viene un ay. Vienen ayes sobre esas personas que se levantan contra los que Dios mismo unge. Hablo cuando Dios realmente unge a una persona con su Espíritu Santo. Vieron que aquí lo ungió con aceite. Y muchos dicen: pero ¿por qué ungen a los obreros? ¿Por qué levantan pastores y le tiran aceite en la cabeza? ¿Por qué hacen esas cosas? Acá la palabra dice que el profeta Samuel tomó el cuerno que tenía lleno de aceite y ungió a David con aceite, símbolo del Espíritu Santo, y lo confirma cuando dice: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Cuántos verdaderamente han sido ungidos por el Señor? No hay ungido en esta casa. Porque cuando Dios te unge, el Espíritu Santo comienza a caminar contigo. Y yo creo que aquí hay hijos e hijas de Dios, y quiero creer que caminan con el Espíritu Santo. Tal vez nadie te derramó aceite sobre tu cabeza, pero en un momento de búsqueda, en tu intimidad o en el secreto, tal vez aquí en la iglesia o en un momento de oración en el altar, el Espíritu Santo se derramó sobre ti, te ungió de una manera especial. El Señor derramó de su aceite fresco y te marcó, te selló para Él. Si no es así, déjame decirte que Dios en este tiempo está interesado en tu corazón, porque Dios quiere ungirte para Él, y para que ya no camines solo, para que ya no camines sola, sino que camines con el Espíritu Santo. Amén. Así que lo fueron a buscar. Él estaba detrás de un redil de ovejas, iglesia. Dios no eligió al mejor guerrero, eligió un cuidador de ovejas. Un David que a nadie le interesaba, un David que nadie veía, un David que estaba en una tarea que a nadie le importaba, un David que estaba en el secreto y escondido allá en las praderas cuidando las ovejas de su padre. Cuando Isaí tenía más hijos que todos eran aptos para la guerra, en ellos estaba toda la atención del hombre. Pero en el que estaba en el secreto, adorando a Dios, aún en esos campos, en esas praderas donde pastoreaba las ovejas, ahí David tenía una comunión con Dios. Decí conmigo, David tenía una comunión con Dios. David conocía a Dios, porque la palabra dice que era un adorador. No por gusto Dios lo eligió. Es más, te voy a decir algo. De la genealogía de David nació Jesucristo. David no era cualquier ungido.
de la raíz de Isaí y de David, venía la genealogía del cual iba a ser el Mesías, Jesucristo de Nazaret. Imagínate si sería importante este rey para Dios. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Dios sabía lo que iba a pasar con este rey, pero también sabía quién iban a ser de esa genealogía. Porque decirle que tenés al lado, Dios conoce todas las cosas. Decile sin miedo, María, decile. Mírale a los ojos y decirle, Dios conoce todas las cosas. Dios sabe lo que tiene que hacer. Y Dios sabe cómo hacerlo. Y cuando Él te elige, cuando Dios te elige con un propósito, como eligió a David con el propósito de levantarlo rey de Israel, nadie lo pudo tumbar, iglesia. Nadie lo pudo derribar. Nadie le pudo hacer frente, porque cuando comenzó a caminar con el Espíritu Santo de Dios, Él subió a otro nivel. Él subió a otro nivel de gloria. Él subió a otro nivel en todas las áreas. Porque ya no era el pastorcito de la oveja de allá del redil. Dios saca al que está en el secreto y lo levanta en público. Porque la palabra dice que Él ungió delante de todos sus hermanos. Y todos los hermanos eran, yo me voy a preparar para la guerra. Y David se iba. Vos andá que tienes que ir a cuidar las ovejitas de papá. Allá donde nadie te ve. Allá a lo lejos, donde sos algo que va de mañana y vuelve de noche. Porque imagínate, yo sé que tenían en poco a ese muchacho. Ni siquiera lo habían llevado a presentarlo al profeta Samuel. Y si él no pregunta, ni se acuerdan que había otro hijo menor en el campo cuidando ovejas. Pero como Dios sí lo veía en el secreto, le dijo, ¿a quién fue que le dijo? Al profeta Samuel. Pregúntale si son los únicos hijos que tiene, porque acá me está faltando el que yo quiero. Y allá le trajeron a este muchacho jovencito, rubio, de ojos hermosos, cuidador de oveja. El menor. Vieron que en esa época el menor era el más insignificante. Aún para las herencias era el que estaba ahí, el que sobraba, el que vino de rebote. Amén. Así que a partir de ese día el Espíritu Santo comenzó a estar con David. Pero ¿sabes qué? Después David se tiene que enfrentar a un gigante, a Goliat. No hay ninguno allí que me pueda poner. Se me fueron todos los... David mata a Goliat, 1 Samuel 17. Pero no lo vamos a leer. Solo Josué lo ponga ahí en la pantalla y tú anótalo para leerlo en tu casa. Y vas a ver la diferencia que hubo cuando el Espíritu Santo comenzó a caminar con David. Ninguno se atrevía a desafiar al paladín que se había levantado a provocar al escuadrón del ejército de Israel. Había un gigante que les estaba haciendo la guerra. Y no hubo nadie, ni los hermanos de David que eran guerreros, ni ninguno de los mejores guerreros de esa nación se quiso enfrentar a ese paladín. Pero hubo uno que destacaba y que marcaba la diferencia. Porque ya estaba ungido, estaba caminando con uno más poderoso que todos los poderosos, el Espíritu Santo de Dios. Y fue el único que se atrevió, David, a pelear contra Goliat. No peleó con espada, no peleó con armadura, porque la armadura ni siquiera era de su talla. Peleó con sabiduría. Peleó con sabiduría. ¿Cómo ganamos las batallas muchas veces? Con la sabiduría que el Espíritu Santo nos da para batallar. Porque no fue con espada, ni con ejército, ni con arma. Fue con 3 piedritas y una onda que derrotó a ese paladín que ninguno se atrevía a enfrentar. Lo tumbó, lo tiró por tierra.
No fue David, no fueron las ondas, no fueron las piedras. Fue el Espíritu Santo que ya estaba sobre su vida, quien le dio la sabiduría, el poder, la autoridad, la valentía de enfrentar ese gigante, y no solo de enfrentarlo, sino de tumbarlo. Y ¿sabes qué? Con la misma espada de ese enemigo, él le cortó la cabeza. Y llegó con la cabeza en la mano. Y del que nadie daba nada, del cuidador de oveja, del menor, todos tuvieron que ver la gran victoria que le dio al pueblo de Israel este joven elegido por Dios. Por eso yo a veces no entiendo cómo hay jóvenes, hijos e hijas de Dios, que todavía no han entendido que no caminan solos, sino que camina el Espíritu Santo con ustedes. Y muchas veces están en depresión, muchas veces están en tristeza, muchas veces están en apatía espiritual, muchas veces están en estancamiento espiritual. No entiendo cómo no se les ha revelado quién está con ustedes. No entiendo, Nicolás. No entiendo, Rebeca. Samuel. No entiendo cómo muchas veces caminan como derrotados. David era un joven y fue el único que derribó ese gigante. No entiendo por qué a veces los jóvenes no toman la palabra y la hacen suyas. Si David derribó ese gigante y fue elegido por Dios, y era simplemente un joven que nadie daba nada por él, y lo hizo, ¿cuánto yo no lo voy a poder hacer? Que también el mismo espíritu que estaba sobre David es el mismo que está sobre mi vida. ¿O acaso tú crees que tiene otro espíritu? ¿Tú tienes otro espíritu? ¿Qué espíritu tienes sobre ti? El Espíritu de Dios. ¿Qué espíritu tienes sobre tu vida, Nicolás? ¿El de Dios? ¿Qué espíritu tienen ustedes, chiquilinas, ahí atrás? ¿Segura? ¿Totalmente? ¿Qué espíritu tenés? Entonces nada ni nadie puede hacerte frente, ni tumbarte. Porque esto es para los jóvenes, pero también para nosotros. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Él nos ha ungido, dice la palabra en Isaías. Nos ha ungido para esta tarea. Es decir, David ya estaba ungido y capacitado para derribar ese gigante que se había levantado. Así como tú. Tú estás ungido y estás ungida y tienes toda la capacidad del Espíritu Santo para poder derribar y tumbar todo gigante que se te presente delante de ti. Pero eso cuando entiendes quién camina contigo, eso cuando entiendes quién eres tú en Dios. Ay, no, pero a mí nadie me juna, a mí nadie me mira, de mí nadie se acuerda, de mí nadie me manda un mensaje, a mí nadie me quiere. Yo soy la pobrecita, yo soy el pobrecito. No sos pobrecito ni pobrecita. Sos un hijo, sos una hija de Dios que ha sido ungido con el mayor espíritu que hay, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo hago ahora? Pedile al Espíritu Santo que te dé sabiduría, cómo actuar, cómo caminar, cómo moverte, cómo hablar, qué hacer, cómo dirigirte, cómo hacer los planes tuyos conforme a los planes de Dios. No hay gigante, iglesia, que se te pare delante que tú no puedas tumbar. Cuando entiendes que el Espíritu de Dios está sobre ti. Y sobre ti también. Porque tú eres hija de Dios. El gigante tiene que retroceder. Cuando una hija de Dios y un hijo de Dios comienzan a entender que no están solos en esta guerra y en esta batalla, que está el Espíritu Santo respaldando ahí, latente, en fuego, esperando que tú des el paso. Porque el Espíritu Santo está, pero no te va a empujar y no te va a obligar a que tú comiences a pelear. El Espíritu Santo está esperando que tú te decidas a dar el paso de fe para Él respaldarte en este tiempo. Por eso ahora te vuelvo a preguntar, ¿cuántos ungidos hay en esta casa? ¿No sos ungida? Que se escuche. Somos ungidos del Señor. Y el Espíritu Santo está sobre nosotros.
aquellos que van a empezar las clases. Este año me voy a comer, como a pan me lo voy a comer. No me voy a llevar ninguna materia, no me voy a ir a examen, voy a disfrutar la próxima vacación a full, sin estar comiendo libros todas las vacaciones porque me fui con 20 exámenes. Entiendan, chiquilines, Dios, el Espíritu Santo de Dios capacita, da sabiduría, da inteligencia, da conocimiento, da poder, da autoridad. Por eso a veces no puedo entender aún cómo hay hijos de Dios que caminan en derrota. Levántate en este tiempo y comienza a creer quién está contigo, quién te ha ungido y quién te ha llamado para esta tarea. No fueron tus padres, fue Dios. Así como a David no lo eligió Samuel, el profeta Samuel, lo eligió Dios. El profeta Samuel fue un instrumento, un portavoz de la voz de Dios para anunciarle que él iba a ser el próximo rey de Israel. Pero quien envió el Espíritu Santo para capacitarle se llama Dios. Así que después, en el capítulo 17, derrota a Goliat. Lo derrota, lo derriba, lo tumba. Así como tienes que empezar a hacer tú en este tiempo. Ya está. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el gigante te siga haciendo frente? Túmbalo. Y sé tan atrevido como lo fue David, de que con la propia espada que él te vino a atacar, con esa misma espada, cortarle la cabeza. Sos mío. Ahora Dios te ha entregado en mis manos, como dijo David. Ahora mi Dios te ha entregado en mis manos y me ha dado la victoria. Y le ha dado la victoria para este pueblo. Eso es una declaración de fe. Eso es saber quién era en Dios. Por eso te digo, si te metes en la palabra realmente, comienzas a entender que David fue realmente ungido por Dios, vas a entender también el Espíritu que está sobre ti. Es el mismo que estuvo sobre el rey David. Aleluya. Pero no todo lo de David fue bueno, porque cuando hay ungimiento, también hay persecución, pastor. Cuando hay levantamiento, también se levanta el que te dije del otro lado, con calumnia, con injuria, con bombardeos, con ataques, con persecución, como hablamos en un principio. No sé por qué está esta palabra tan latente hoy, persecución. A veces los enemigos que nosotros tenemos no son visibles, sino son invisibles. Son aquellos que batallan continuamente contra nuestra alma. Porque tú me puedes decir, yo no tengo persecución de ningún tipo, de ninguna índole. Pero de repente venís luchada en un área y tu enemigo no es visible, está oculto. Pero te está haciendo la guerra y tú piensas que está todo bien, pero no entiendes por qué esa área está ahí luchada y me cuesta avanzar y me cuesta renunciar a esto y me cuesta soltar lo otro y me cuesta alcanzar aquello, porque hay enemigos que batallan continuamente contra nuestra alma y no lo vemos. Pero esos son enemigos que nos persiguen, perseguidores, que están ahí siempre al acecho, persiguiéndote, hostigándote, y tú no te das cuenta. Así que no hay espíritu mayor que el Espíritu Santo de Dios, el que está sobre nuestras vidas. No hay espíritu mayor que el Espíritu Santo de Dios. Y cualquier otro espíritu que se quiera levantar, el Espíritu Santo lo va a tumbar, lo va a tirar por tierra y lo va a deshacer en polvo inoperante. Aleluya. Y si algo se levanta por un camino, la palabra nos establece que por 7 caminos tiene que salir huyendo. Porque el enemigo tampoco es tonto. No te ve solo. El enemigo te ve también en el mundo espiritual. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Y cómo está el Espíritu Santo en tu vida? Si lo estás alimentando, si lo estás haciendo crecer en ti o está menguando. Porque el Espíritu Santo hay que cuidarlo.
Al Espíritu Santo hay que alimentarlo. Hay que saber tratarlo. Amén. Así que no todo fue fácil para este rey. Por eso te decía, tal vez tú te vas a identificar, porque también pasó momentos de persecución. Cuando se enfrenta a los celos del rey Saúl, que está en 1 de Samuel 18:6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000, no te falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Por eso te digo, enfrentó celos de parte del rey Saúl. Es que el reinado a Saúl ya se le estaba terminando y Dios ya estaba levantando y preparando un nuevo rey conforme a su corazón. Amén. Y el 14 dice: y David se conducía con prudencia, se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Se le levantaron celos del mismo rey, envidias del mismo rey. Fue sarcástico cuando le dijo eso: falta nomás que te quedes con mi reino. Así estaba el corazón de Saúl. Por eso Dios lo desterró de su reinado. Por eso te digo, guarda tu corazón. Porque cuando el corazón se enaltece, cuando el corazón se enorgullece, cuando el corazón se cree más que Dios, cuando sube el orgullo y el ego al corazón, Dios no te va a respaldar. Dios se va a hacer a un lado. Dios se va a apartar de ti. Porque Dios no opera en el ego, ni en el orgullo, ni en la altanería, ni en el yo soy mayor que todos. Yo soy el mejor, yo soy el más ungido. David se mantenía con un corazón humilde. David se mantenía haciendo lo correcto delante de Dios. David se mantenía en integridad delante de Dios, sin importar lo que este rey estaba generando en su contra. Porque ya se le estaba levantando el mismo, su Señor, ¿verdad? Porque ellos le decían, su Señor, el ungido de Dios. Le decían el ungido de Dios porque era Dios que los ungía para levantarlos como rey. No los ungía cualquiera, los ungía a uno de los reyes, los ungía a Dios a través de un profeta que siempre enviaba para ungir y marcar y levantar como rey. Entonces ellos eran muy respetuosos con su rey. Eran muy respetuosos, le decían mi Señor, mi ungido, el ungido de Dios. Entonces él, aún sabiendo que su Señor, que el ungido de Dios se estaba levantando en contra de él, dice el 14 que él se seguía conduciendo prudentemente en todos sus asuntos. En algunos, en todos. David no dijo, me voy a conducir prudentemente en esta área, pero en esta no. Voy a hacer cualquier cosa, total. Si estoy bien en esto, ¿qué me interesa estar bien en lo otro? No. Dice que él se seguía conduciendo prudentemente en todos sus asuntos. Entonces tú mantente sabiamente, porque ser prudente es ser una persona sabia, meticulosa, cuidadosa. Tú mantente en esa postura delante de Dios sin importar quién se te levante, sin importar quién te critique, sin importar quién te venga a acusar, quién te venga a provocar. Tú mantente en tu postura delante de Dios. Si tú estás bien delante de Dios, no te importa lo que digan otros, no te importa que se levante el mismo infierno, a ti no te tiene que importar, porque cuando estamos seguros que estamos conduciéndonos bien delante de Dios, nada ni nadie nos puede tocar, porque Dios nos va a respaldar.
Ahí estaba el respaldo de Dios con David, porque él se seguía moviendo prudentemente en todos sus asuntos. Tú mantente prudentemente como sigue, como mamá, como papá, como sacerdote, como hija, como nieta, como abuela, como hija de Dios, como un ministro de Dios. Tú mantente en integridad delante de Dios y camina prudentemente, atentamente a lo que Dios te hable. Condúcete como tú vienes, que si estás bien. La palabra dice: caerán miles, 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Podrán caer todos a tu alrededor, pero si tú sigues caminando correctamente y prudentemente y te sigues manejando bien delante de Dios en todos tus asuntos, el respaldo de Dios va a estar contigo en todo tiempo y en todo momento. Paz. Porque ni aun Goliat pudo derribar a David. Ningún Goliat te puede derribar. Pero tú mantente prudentemente en este tiempo y sigue observando tu corazón. No permitas que tu corazón cambie. Que tu corazón se mantenga humilde en la pobreza y también en la riqueza, en lo más bajo y en lo más alto, en las mejores alegrías y en los peores momentos. Sigue cuidando tu corazón, no pierdas de vista cómo está tu corazón, porque esto, iglesia, de cuidar el corazón es a diario. Es día en día en día. Y la palabra que hablaba el jueves pasado, la paciencia es hasta que el Señor venga. Y lo de cuidar el corazón es hasta que Cristo venga. Porque es un cuidado que tenemos que hacerle a nuestro corazón meticulosamente cada día. Pedirle al Espíritu Santo que nos examine a ver cómo está nuestro corazón, para no caer de la gracia, del favor y de la misericordia del único que nos tiene que importar, que se llama Dios. Se llama Padre Eterno. A ese es el único, iglesia, que tú tienes que agradar. Al único que le vas a dar cuenta es a Dios. De tus acciones, de tus pensamientos, de tu caminar, de tu accionar, de las decisiones aún que tomes. Al único que le vas a dar cuenta es a Dios. No es al presidente de la república, no es al ministro, no es a los del barrio, no es a los de tu casa. Al único que le vas a rendir cuenta de cómo está tu corazón es a tu Hacedor, al mismo que te creó y al mismo que te conoce. Así que también él tuvo que pasar momentos de dificultad, que el propio su Señor se le levantara, el rey Saúl. Enfrentó persecución por parte del rey Saúl para matarlos. Capítulo 19, seguimos en Primera de Samuel, capítulo 19. Saúl procura matar a David. El 19:1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Porque todo lo que estamos hablando lo estamos comprobando, confirmando y respaldando en la palabra. Ninguno de los puntos que la pastora hoy te dé los sacó del libro de hadas, de cuentos de Mujercita o del Mago de Oz, sino que los saqué de la Biblia. Así que en el 1 Samuel 19:1 nos confirma que el rey no era rey, que David aún no era rey, ¿verdad? No pasamos todavía al punto que era rey. Después viene. No era rey, fue ungido, pero todavía no había sido proclamado rey. Así que también pasó momentos como muchas veces podemos pasar nosotros, que muchos procuran matarnos. Como hablábamos hoy, los enemigos invisibles procuran matarnos en lo espiritual. Procuran apagar el fuego de Dios en nosotros. Con el desánimo, con la duda, con el desaliento.
con la tristeza, con la apatía. El enemigo no se te va a presentar con una capa roja y con un tridente. Se te va a presentar con un espíritu de tristeza, con un espíritu de depresión, con un espíritu de muerte, con un espíritu de enfermedad, con un espíritu para hacerte la guerra de desánimo, de que no te quieres levantar de la cama, de angustia, de tristeza, de depresión, como está ahora, de moda ahora la depresión. Pero no es de moda que los espíritus se vienen apoderando cada vez más de la gente, porque la gente cada vez más le sigue abriendo las puertas. Por eso tu corazón tiene que tener brechas cerradas. No solo tener un corazón conforme al de Dios, sino tu corazón tiene que tener brechas cerradas al enemigo para que no entre. Porque las brechas abiertas dan lugar a que el diablo se infiltre en tu vida y haga lo que quiera contigo si tu corazón no está alineado con la voluntad del Padre. Y a veces nos preguntamos por qué estamos así, por qué estamos así, por qué esto, por qué pasa lo otro. Porque la gente misma le está abriendo las brechas al enemigo en su vida. Y como te digo, comienza a abrirles en la mente las brechas, los pensamientos de muerte, de suicidio, de depresión, de tristeza. Y cuando ese pensamiento de parte del enemigo baja al corazón, se ejecuta el hecho. Y llegan al suicidio y muchos se suicidan. Porque ejecutó en su corazón el pensamiento que el diablo le anidó primeramente en su mente. Brechas cerradas en la mente, iglesia. Brechas cerradas en tu corazón. Cuida tus pensamientos, cuida tu corazón. No le abras brecha al diablo ni 1 milímetro porque se te infiltra. Por eso esto es de día a día, cuidar nuestras vidas ante Dios. No sé qué vara puso hoy el Señor, pero a mí me la puso alta cuando me dio esta palabra. Porque no es poca cosa estar cada día cuidando y viendo cómo está nuestro corazón. Eso nos habla que cada día de nuestras vidas tenemos que tener una intimidad con Dios para que Él redarguya nuestro corazón. Si no es imposible, porque en nuestra carnalidad nada podemos discernir. Para nuestra carne todo está bien. Para nuestra carne el pecado está bárbaro, está buenísimo. Para nuestra carne la depresión, y bueno, está la depresión porque la añoranza de tal cosa me lleva a deprimirme por aquello, por lo otro. La tristeza, está bien sentir tristeza, somos humanos. Está bien tener muchas emociones, pero no está bien permanecer en ellas. Aun cuando corres peligro de que el diablo te lleve a la muerte. La baja autoestima. La baja autoestima es una brecha que se le abre al diablo por falta de identidad. Y muchas veces la falta de identidad te lleva a creer que tú no eres nada, no eres nadie, no sirves para nada, nadie te quiere, nadie nada, nunca vas a lograr nada. Eres feo, eres fea. Todos esos son pensamientos que el diablo pone. Pero muchos jóvenes, ¿sabes?, que se matan por eso. Porque el diablo les trabaja tanto la mente que cuando llega ese pensamiento al corazón se cortan las venas. Toman pastillas porque ya no quieren vivir. Se tiran de un puente, desaparecen por ahí. No aparecen más. Cuida tus pensamientos y cuida tu corazón. Porque hay una conexión muy grande con esto y con esto. Y esto es un tema muy serio, iglesia. Muy serio. Aleluya. Que Dios nos dé sabiduría. Aleluya. Así que también pasó por un momento de que este rey lo quería matar. Lo persiguió, luego quería matarlo. Gracias a Dios, así no fue, no lo llegó a matar, pero sí estuvo yendo de un lado para el otro porque estaba este rey buscando su vida. Se había encolerizado tanto de celos y de envidia que quería desarraigarlo de la faz de la tierra, David. Por eso esos pensamientos
son destructivos, iglesia. Los celos y las envidias, lo único que hace es destrucción. Ojo, ojo, ojo. Porque eso destruye familia, eso destruye matrimonio, eso destruye hogares, destruye relaciones entre hermanos, destruye relaciones entre esposos, entre esposas, destruye los celos, la envidia, provienen del infierno. La envidia, la palabra dice en Proverbios que es como carcoma nuestro hueso, carcoma los huesos. La envidia lleva a que la persona maquine todo el tiempo cosas malas en contra de la otra porque no puede alcanzar lo que el otro tiene. No puede ver una persona feliz porque le molesta. Y muchos dicen porque la envidia no existe. La envidia existe. Y la palabra dice en Proverbios es como carcoma los huesos. La persona que padece de envidia, de ser una persona envidiosa, no vive feliz porque está continuamente envidiando lo que tiene el otro y quiere alcanzar lo que tiene el otro, pero aunque ella quiere alcanzar lo que tiene el otro. Por eso, ojo con quienes se te acercan. Ojo, ten cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Aleluya. Este rey literalmente vivía entre medio del oro, pero su corazón se había oscurecido delante de la presencia del Señor. Primer punto, se llenó de celos. Segundo, envidia. Y cuando eso baja el corazón, iglesia, es tremendo. No hay nada peor que una persona envidiosa y celosa. No hay nada peor. Cuídate de esas personas. Es más, te digo, aléjate de esas personas. Aléjate de esas personas. Porque nunca van a venir con una buena intención para tu vida. La apariencia de piedad a veces es solo una cobertura de corderito, pero son lobos rapaces por dentro. Ojo a quien elige por amistades. Ojo a quien eliges a contarles tus cosas. Ojo jóvenes, ojo mujeres sabias que edifican su casa. Ojo a quien deciden contarles sus intimidades, sus planes, sus proyectos. Ojo, Dios hoy te advierte y te abre los ojos. Este rey pereció su reinado por celoso y por envidioso. Aleluya. Diría alguien de por aquí, a que le quepa el poncho que se lo ponga. Yo sé que acá en esta casa no hay gente así. Y yo me atrevo a decirlo, porque sé que son corazones humildes. Tú te tienes que alegrar por lo que alcance tu hermano. Tú te tienes que alegrar por lo que alcance tu hermana. Tu hermana en Cristo y tu hermana también en sangre, porque por acá se hablan mucho. Alégrate de sus logros, alégrate de lo que alcanza. Dale para adelante en sus proyectos. Ora por sus proyectos, ora por su empresa, ora por su familia, ora por su matrimonio. Dios se agrada cuando hay un pueblo que está unido, que está en amor, que está en armonía, que está en unidad, que uno no murmura del otro y que del otro no murmura del otro y que el otro despedaza al otro. No, porque los celos traen divisiones y contiendas. Y eso no puede haber en el pueblo de Cristo, ni divisiones, ni contiendas, ni celos, ni chismerío, ni habladuría, ni mensajitos por el privado y te escribo y viste tal cosa y viste tal otra. Corta con eso, corta, porque cuando tú le abres la puerta después ya no sabes cómo cerrársela, y cuando querés cerrársela ya tenés adentro viboritas que se mueven. Ojo. Por eso con mi esposo aprendimos tanto de no contar nuestros planes y proyectos, que decidimos, nos fue tan mal muchas veces, en muchos emprendimientos, en vidrierías, en esto, en lo otro, y nos iba mal, y nos iba mal.
Es que contamos nuestros proyectos a todo el mundo y no a todos se les cuentan tus planes y tus proyectos. Y un día decidimos, no contamos a más nadie, negro. Mientras sepamos vos y yo para estar orando y el Señor en medio, no precisamos más nada. Ojo a quien les cuentas tus planes, tus proyectos, lo que has de hacer, lo que no has de hacer, lo que has de vender, lo que has... No, tú y Dios, tú y Dios. Y tus pastores de confianza. Qué chuma que son los pastores. Para estar apoyando en oración. Pero tienes que aprender a discernir a quién contarle tus cosas. Ay, no le puedo contar a mi hermano o a mi hermana, que es mi familia. Tú haz lo que quieras. Mira bien primero. Mientras Dios sepa y tu esposo, tu esposa o con quien tú estés planeando. Ojo, la única sociedad con la que tienes que tener tiene que ser con Dios. Y tu esposo o tu esposa, creo que es la sociedad más confiable. Después con segundos, con terceros también te diría, ten cuidado con quién haces alianza. Y mucho menos con los moradores de la tierra, dice la palabra. Tú métete en tu secreto y tú hablas con Diosito, habla ahí lo que tú quieres y anhelas alcanzar. Y Dios a su tiempo y a su forma te lo va a entregar. Pero muchas veces, iglesia, y no sé por qué estoy hablando de eso, porque no tiene nada que ver acá. Tienes que aprender a discernir a quién les cuentas tus intimidades. Sé sabio y sé sabia. Ten un corazón sabio y entendido también. Porque por eso Dios habla del corazón. Porque a veces nos movemos en las emociones y en las emociones de querer contar, el anhelo de querer decir, y me va a salir esto, y capaz que me sale lo otro, y aquello, capaz que haga esto, y ¿qué te parece? Ahí metemos la pata. Cuando nos movemos en las emociones, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Dios le va a dar vida a esos anhelos que tú tienes en tu corazón, pero cuando están alineados con la voluntad de papá. Cuando solo papito sabe tu secreto. Por eso, pastor, siempre acá hay hermanos que le dicen, ore en el lugar de trabajo. Suelte la palabra en el lugar de trabajo. Como él dice, yo estoy en la camioneta y voy hablando con Dios, voy hablando con Dios. Estoy en el trabajo y estoy hablando con Dios. Porque Dios tenemos que estar así. ¿Qué te parece, papá? ¿Qué hago? Tomo esta decisión. Abro esto. Hago este proyecto. Y si es de Dios te va a dar las herramientas para que lo haga. Y si no es de Dios, no. Porque Dios también cuida a sus hijos. Pero mientras Dios sepa, está todo bien. Aleluya. Vamos rapidito, bien rapidito. Amén. En el capítulo 20, después de la persecución de parte del rey Saúl, este varón hace una amistad con el hijo del rey Saúl, Jonatán. ¿Y sabes por qué anoté esto que es importante? Amistad, dice la palabra. Amistad, dice la palabra. Pero hay muchos de este mundo con pensamientos terrenales, satánicos y diabólicos que han dicho que la relación de David y Jonatán que tenían era una relación de amor, de pareja, una relación gay. Y acá la palabra, por eso lo anoté y lo especifiqué. Acá la palabra dice en el título 1 Samuel 20, amistad de David con Jonatán. Acá la palabra no me dice relación amorosa de David con Jonatán. Era un amor de amistad entrañable, el cual yo hoy te puedo decir que hoy no existe. Una amistad leal, una amistad que no traiciona, una amistad que se mantiene firme, una amistad con códigos. Voy a sacar un poquito de lo mío que tengo acá, así que yo soy yo. Una amistad que tiene códigos. Vieron que ahora muchos dicen, pero este tipo no tiene código, esta mujer no tiene código. Los chorros del barrio, si roban en el barrio, no tienen código, porque no respetan a la gente del barrio. Hablamos de código. Estamos hablando ahí, más fluidito. Pero era una amistad. Quiero recalcarte esto, porque aún en programas de televisión salieron a decir que esa relación era una relación amorosa gay. Y la palabra es clara y dice amistad. Y ahí cierro. Quería en algún momento aclararlo, porque uno a veces escucha esas cosas y le enervan.
cómo transgiversan la palabra en este tiempo para hacer caer aún a los hijos de Dios en el error. Era una amistad entrañable, un amor de amigos, que hoy ese amor de amigos ya no existe, porque hoy ni siquiera tenés amigos confiables para, como hablamos hoy, de contarle tu proyecto y que realmente se alegre por lo que querés, o contarle un logro que has tenido y que realmente se goce y se alegre contigo por lo que obtuviste. Era un amor de amigos entrañables que aún cada uno podía llegar a dar la vida el uno por el otro, que eso hoy tampoco existe. Lamentablemente los tiempos cambiaron mucho. Es verdad, por eso aún te digo, hablando de amigos, mira qué amistades elige para que estén a tu lado. Amén. Así que forja una amistad con Jonatán, el hijo del rey Saúl. David proclamado rey de Israel, segunda de Samuel 2. Te dejo el versículo nomás. Ahí ya fue proclamado rey. Eso es para que vea la cronología de que está sacada de la Biblia. Amén. Así que pasó los procesos que tuvo que pasar, persecución, problema, derribó un gigante, todo lo que se levantó, pero al fin y al cabo se cumplió la voluntad de Dios sobre su vida, el cual era que él fuera levantado rey sobre la nación de Israel y reinara con un corazón conforme al de Dios. Pero cuando estaba todo bien, por eso no debemos de confiarnos cuando también está todo bien. Tenemos que seguir con la guardia en alto y seguir guardando nuestro corazón. Este rey la pifea. Se le saltó una térmica por ahí y cometió un pecado de muerte y de adulterio. Ay, el rey de Israel, el rey que Dios levantó para gobernar su pueblo, sí. Le pudo la carne. David comete pecado con Betsabé. Betsabé queda embarazada. Eso está en 2 Samuel capítulo 11. Y no te lo voy a leer todo, vamos a resumir. Pero ya estamos llegando realmente al final con esta palabra. Dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantaba David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Un rey pudo haber pecado cuando Dios lo eligió porque tenía un corazón conforme a él. Sí, porque Dios es Dios y Dios le eligió, y aún Dios sabía que él iba a pecar. Ay, cómo Dios sabía, porque Dios lo sabe todo. Dios sabía que lo iba a levantar como rey, pero iba a llegar determinado tiempo que este rey iba a caer en pecado. Y aún así Dios lo eligió, sí, porque Dios sabe nuestras limitaciones humanas, Dios sabe nuestras debilidades, Dios sabe y sabía que este rey también era de carne y hueso. Dios confió un trono a este rey, pero este rey metió la pata. ¿Cuántas veces Dios nos ha confiado algo y nosotros metemos la pata? No correspondemos al favor que Dios nos ha hecho, o a la misericordia, o a una responsabilidad que nos ha entregado y no hemos podido realmente a un 100% responderle a Dios. Este rey tenía su lado humano y se ve que lo que a él le podía en su carne eran las mujeres.
La palabra dice que Betsabé era muy hermosa, pero él, la verdad que se manejó de una manera que no era íntegra, cometió adulterio, la mujer quedó embarazada. Pero no solo eso, todos ya saben, aquí los que hace años están en el Evangelio, él mandó a matar al esposo, a Urías de Eteo, que era esposo de Betsabé, porque él lo llamó de la guerra. Él vino y le dijo: descansa, vete para tu casa y allégate a tu mujer, prácticamente es lo que quiere decir la palabra. Y él dijo: de ninguna manera, porque yo estoy de guardia con los que están en la guerra. ¿Cómo iría yo a mi casa a descansar teniendo soldados que están ya preparados para mañana salir a la guerra? Una persona íntegra, una persona buena. Y el rey David quiso acomodar todo para que todo saliera redondito. La segunda vez lo embriagó para que fuera y se allegara a su esposa, mantuvieran relaciones, y para que si llegaba a quedar ya estaba embarazada, bueno, dijeran: no, era del marido, porque cuando él vino de la guerra se allegó a ella. Pero él, un hombre íntegro, recto, dijo: no, de ninguna manera. Y no llegó a su casa, y en ningún momento se llegó a su mujer. Entonces los planes del rey David se frustraron. Es decir, estaba embarazada de él y no pudo enchufarle el fardo al que era su verdadero esposo, ¿no? El verdadero esposo de Betsabé. O sea, del rey David. Entonces, como Dios no quiere cosas chanchas, decí conmigo: Dios no quiere cosas chanchas, a Dios no lo puede engañar. Él quiso acomodar todo para tapar la macana que se mandó, y este hombre fue tan recto y se mantuvo tan fiel, tan leal aún a su ejército, a su batallón, a sus guerreros, que él dijo: de ninguna manera. Y ni embriagándolo, él fue a acostarse con su mujer, porque todos saben que los que se preparan para ir a la guerra tienen que abstenerse de mantener relaciones sexuales y desgaste físico, como los competidores. Los futbolistas, los atletas se tienen que abstener de ese desgaste físico, porque si no, no rinden. Entonces este hombre estaba tan bien formado que sabía que no podía llegarse a su mujer, no podía perder fuerza física, porque tenían que seguir batallando y guerreando contra el campamento enemigo. Entonces los planes de este rey se frustraron, porque Dios no va a avalar el pecado. Dios no va a tapar tus chanchadas. Dios no va a acomodar tus chanchadas conforme a como vos quieras. Dios va a sacar todas las cosas a la luz cuando tenga que sacarlas. Y este rey pecó. Este rey adulteró, codició a la mujer de ese general. No me acuerdo si era un general. Sé que era un soldado de un rango alto, porque era el que comandaba a todos los otros soldados. Comandante del ejército. Y no solo que le salió mal la jugada y dijo: bueno, acá no tengo vuelta de hoja, se va a enterar sí o sí que su mujer está embarazada de mí, entonces la que me queda es mandarlo a matar. Entonces su corazón, porque todos volvemos al corazón, el corazón de David ya se había desviado hacia el mal. Siendo un siervo de Dios, un rey conforme al corazón de Dios. Por eso la palabra dejó escrita que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Su corazón se desvió, cayó en adulterio, mandó a matar a este varón. Y eso lo habla en el capítulo 11:15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y el 17 dice: y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Así que tú tienes que cuidar tu corazón aun cuando todo esté bien, porque no sabes de dónde va a salir la tentación del diablo para hacerte caer. Los ojos de él se inclinaron hacia una mujer ajena, y
por lo que describe bien la palabra que estuve leyendo en profundidad, el esposo de Betsabé era un buen esposo. Era un esposo amoroso, era un esposo que la cuidaba, era un buen esposo, era un hombre de buen corazón, era un hombre leal. Y asimismo aún este rey mandó a matar a una persona con un corazón bueno. Entonces como que el pecado se intensificó, aún peor delante de Dios, porque ni siquiera era una mala persona este varón. Era un buen varón, tanto para el pueblo de Israel por ser un buen soldado y tanto como para con su esposa y su familia. Entonces el pecado se agravó aún, desagradó esto delante de los ojos de Dios. Cometió el rey David una gran injusticia a matar a este varón. Era un soldado muy leal aún hacia él. Por eso te digo, iglesia, el corazón en cuestión de minutos, en cuestión de tiempos, se puede dar vuelta, puede cambiar. Si tú no lo cuidas a diario, puede cambiar. Y esto pasó con este rey, hasta que llega un mensaje de parte de Dios en el capítulo 12, una amonestación de parte del profeta Natán al rey David. Y el 12:9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Le dice este profeta de parte de Dios, amén. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Así ha dicho Jehová, dice el 11: he aquí yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. ¿Esto qué quiere decir? Tú pecaste en secreto, pero yo lo saco a la luz delante de todos. Tu pecado no va a permanecer oculto, porque yo voy a cuidar de mi pueblo y vas a recibir el castigo que tenés que merecer. Por eso, iglesia, no ocultes nada en tu corazón, porque a Dios no se lo vas a poder ocultar. Se lo puedes ocultar a tu madre, se lo puedes ocultar a tu hija, a tu hijo, a tu esposo, a tu vecino, a tu hermano en Cristo, pero a Dios no le podés esconder lo que hay en tu corazón, porque todo lo que hagas en el secreto, a escondidas, porque a escondidas solo se maneja las tinieblas y Satanás. Eso es el pecado oculto. Todo lo que hagas en lo oculto, Dios lo va a sacar a luz y va a ser revelado en su tiempo y en su momento. Y vas a recibir las consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque este rey no quedó sin sus consecuencias. El bebé que estaba esperando Betsabé, que era de él, murió. Ya Dios le había mandado a este profeta Natán a decirle: por cuanto hiciste lo que hiciste, viene esto y esto y esto sobre tu casa. Y lo primero que pasó, que fue que ese bebé nació, se enfermó y murió. Es decir, todo pecado tiene una consecuencia o unas consecuencias. Por eso decime si no vale la pena cuidar esto, cuidar el corazón. Porque yo te dije al principio, de él mana la vida, pero también mana lo malo. Cuando se alojan cosas malas, también mana la muerte. Porque este rey craneó todo, cómo hacía para salir ahora de esa situación, y no pudo de ninguna manera de lo que planeó que se ejecutara. Y bajó acá el corazón y dijo: lo único que me queda es matarlo. Y lo mandó a matar. Es decir, hasta la muerte misma también puede salir del corazón. Porque cuando en tus pensamientos hay maldad, en tu corazón se ejecuta el hecho. Entonces no hay pecado oculto que tú hagas que Dios no lo conozca. Y aún para los que están escuchando a través de Facebook, y aún de los que se quieren ir, Dios es un Dios que siempre va a mirar tu corazón. Y en este tiempo está pesando tu corazón, está escudriñando a ver qué hay en él. Y ya estamos terminando. Salmo 51. Arrepentimiento de David después de la amonestación de parte de Dios a través del profeta Natán. Salmo 51.
¿Cuántos conocen el Salmo 51? Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Este rey, a pesar de que pecó, después que le llegó ese mensaje de parte de Dios, él pudo entender que realmente había cometido el error de su vida. Había pecado contra Dios, había cometido agravio ante su presencia, y eso no queda sin consecuencia, porque Dios también es un Dios justo. Y él mismo levantó a ese rey, pero él mismo tuvo que disciplinar a ese rey por el pecado que cometió. Así que ningún ungido mayor de los ungidos de este planeta, si mete la pata, no va a quedar sin consecuencia. Porque por más que estés recontra ungido por Dios, si metes la pata y Dios te tiene que cinchar la oreja porque hiciste un pecado en oculto, Dios lo va a hacer. Qué peor que este varón Dios le llevara a su hijo recién nacido. Qué peor. Y aún para Betsabé, si vemos bien en profundidad la palabra, fue una mujer que no tuvo otra opción de ir a acostarse con el rey porque fue pedida por él. Y toda la orden del rey que ahí se mandaba hacer se ejecutaba. Le gustaran o no le gustaran, se tenían que acatarse a las órdenes del rey. Nadie podía decir, no, rey, yo no quiero. Porque ahí la palabra del rey era la palabra máxima. Esa es la palabra. Y Betsabé también tuvo consecuencias. No solo perdió a su marido, realmente un buen esposo, sino que perdió un hijo. Y qué mayor dolor que perder un hijo, iglesia. Dios es un Dios de amor, pero Dios, cuando tiene que cincharte la oreja para que te vuelvas a Él de todo corazón, te lo va a hacer. Él va a llamar la atención tuya de todas maneras para hacerte volver a su presencia, para que tu corazón se vuelva a alinear nuevamente al corazón de Él, para que tu corazón sea nuevamente un corazón conforme al corazón de Él. Y el Salmo 51 dice, es una plegaria, y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, le pide este rey, el rey David al Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, limpiar tus pecados, borrar tus rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado. Cuando pecamos, realmente contra quien estamos pecando es contra Dios, es contra su misma presencia. No pecó David en contra de esa mujer, en contra de ese varón que mandó a matar, sino que pecó directamente delante de Dios y directamente en su presencia. Amén. Ahí reconoce su pecado y dice, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Y vamos al 7 para no hacerlo tan extenso. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Yo creo que en esa declaración de David está diciendo, me dolió tanto la muerte de mi hijo que me dolió hasta los huesos. Un dolor que era hasta los huesos. ¿Vieron ese dolor de una pérdida que se siente hasta en los huesos? Yo creo que este rey, por haber pecado contra Dios, por haber recibido su penitencia también de parte de Dios, no me gusta decir mucho castigo, pero por haber recibido esa amonestación de parte de Dios, ese hinchón de oreja, estaba adolorido hasta los huesos. Es decir, mi dolor ya no tengo cómo definirlo. Crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué dice la palabra? Un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, este rey le estaba diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme. Quiere decir que en un momento la perdió porque pecó.
Le estaba pidiendo a Dios que le devolviera ese gozo que en un hijo y una hija de Dios solo produce el saber que vamos a ser salvos y que vamos a tener vida eterna. Ese gozo que solo produce el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Esa paz que solo produce la salvación en nuestras vidas y en nuestra alma, de saber que si morimos o si Cristo viene nos vamos con Él. Él le estaba pidiendo: devuélveme el gozo. Porque la tristeza y el dolor se había apoderado de este rey. Porque comenzó a entender que pecó y que hizo que el corazón de Dios se doliera. Por eso yo te dije hoy, iglesia, esta palabra está muy rica para poder entender y comprender. Por más que tú me digas: pastora, ya es tarde, me quiero ir. No te pierdas este mensaje, porque lo que Dios te está hablando es para hoy, no es para mañana. Y si Dios te está hablando hoy, que estás a tiempo de pedirle a Dios que santifique y purifique tu corazón, es por algún motivo, porque Dios siempre llega a tiempo. Dios conoce tu corazón más que cualquier persona que tú tengas al lado y que conviva 24/7 con ella. Dios conoce lo que hay, pero me encanta esta oración de un arrepentimiento genuino de David delante de Dios, iglesia. Es lo que Dios está buscando en este tiempo: corazones verdaderamente arrepentidos, no corazones que hoy se arrepientan y mañana vuelvan al pecado. Que tu arrepentimiento sea de verdad. Este rey estaba verdaderamente arrepentido de haber hecho lo que hizo. Y el 16 dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Esta palabra está linda para leerla versículo por versículo y desmenuzarlo, pero sé que nos iríamos muy tarde, por eso me estoy saltando algunos versículos. Pero si tú puedes leerlo en tu casa, realmente ora y ponte a leer este salmo que es tan hermoso, que habla sobre el perdón de Dios para con nuestras vidas. Aunque hayamos pecado, aunque hayamos fallado delante de Dios, aunque hayamos metido la pata hasta el fondo, Dios siempre llega a tiempo para darnos su perdón. Dios siempre llega a tiempo para extender su misericordia sobre su pueblo. Dios siempre llega a tiempo para limpiar y purificar nuestro corazón de toda maldad. Lo hizo este rey, que era un rey que lo tenía todo, pero fue un rey que en ese momento reconoció que si no obtenía el perdón de Dios, no lo tenía nada. Teniéndolo todo, sin Dios no tenía nada. Solo sus riquezas serían huecas y vacías, porque solo eso le da sentido a la presencia de Dios. Porque en esta tierra podemos llegar a tener todos los lujos, pero si Dios no está en el medio, son riquezas huecas, son cosas pasajeras, son cosas que no tienen valor. Por eso Dios se fija en tu corazón, no en tu exterior. Porque a Dios no le interesa todo lo que vos puedas tener material o económico. A Dios le interesa cómo tú estás con tu corazón delante de Él. Cuando Cristo venga por su iglesia, no va a mirar qué ropa tenés, qué cadenita tenés. Va a venir con la lupa espiritual mirando cómo está tu corazón, si está listo o no para irse con Él. Por eso, iglesia, guárdate, guarda tu corazón del enojo, de la ira, del pecado, de la maldad, de las contiendas, de la envidia, de los celos. Guarda tu corazón del engaño, de hablar mentiras. Pídele a Dios que te limpie, que si caíste en pecado, que si fallaste, Él te vuelva a perdonar, porque Dios es perdonador para con aquellos que invocan su nombre. Aleluya. Dios es un Dios de amor y misericordia. Y sobre David estuvo el perdón de Dios. Sobre David estuvo el perdón de Dios. Dios respondió a esta plegaria. Dios respondió a esta plegaria de un corazón verdaderamente arrepentido. Y ¿sabes qué? Dios le otorgó su perdón. Porque después Betsabé volvió a quedar embarazada, porque Él la tomó después que ella quedó viuda. Él la tomó como mujer para sí.
Y después de todo este proceso que venimos hablando, Dios trajo respuesta a su oración genuina de arrepentimiento. ¿Y sabes qué? Betsabé quedó embarazada y le dio un hijo a David, el heredero del trono de Israel. ¿Cómo se llamaba? Salomón. Saúl me iba a decir yo que venía. ¿Cómo? Salomón, el futuro rey de Israel, el rey más sabio y más rico. El más, sí, heredó lo del padre, ser enamoradizo. Pero era legal. Eran esposas que él tomaba para sí, pero eran solteras. Eran vírgenes, no eran casadas con otro. Tuvo muchísimas, y concubinas, dice la palabra. Pero eran todas legales, no eran prestadas de nadie. Así que imagínate, si Dios no habrá respondido a este clamor, ¿crees que no puede responder a tu clamor de súplica, de un arrepentimiento genuino, de tus errores, de tus equivocaciones, de tus maldades, de lo que muchas veces tienes acá y necesitas soltar? No tengas miedo en soltar lo que tenés acá guardadito. Porque si confesás tu pecado delante de Dios, la palabra me dice que Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Él es fiel y justo. David se confesó y le dijo: Señor, contra ti, solo contra ti he pecado, pero perdóname, devuélveme el gozo de mi salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón que te agrade, un corazón limpio, un espíritu recto delante de ti. Y sí que Dios respondió. Y después que pasó el proceso, la verdad que fue aprobado por Dios. Y él reinó hasta ser muy viejito. Y el reinado lo tomó su hijo, que fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Uno de los mejores, porque hubieron muchos más buenos, pero uno de los mejores, uno de los reyes más sabios fue Salomón. Y todo el camino que siguió su padre de David, él lo siguió. Pero también en un momento trastabilló. Esto quiere decir que Dios no te pide en esta tarde, en esta noche, que seas perfecto. No te pide que seas perfecta. Pero sí hay pautas que Dios nos demanda en este tiempo a tener en nuestro corazón y que podamos realmente en este tiempo seguirlas. Que es tener un corazón conforme al de Dios. Un corazón que acepte la voluntad de Dios, primeramente. Es decir, un corazón obediente, iglesia. Dios demanda de ti primeramente un corazón obediente. Que realmente, aún en tu corazón, seas obediente a la voz de Dios. Un corazón dispuesto para Él. ¿Cuántos corazones en esta casa hay dispuestos para Él? A pesar de lo que tú atravieses, a pesar de lo que tú vivas, a pesar de que aún muchas veces tienes ganas de tirar la toalla, tú permaneces para el Señor dispuesto y que Él haga lo que tenga que hacer. Un corazón humilde, un corazón que reconozca sus pecados y que reconozca que solo Dios los puede perdonar. Un corazón genuinamente arrepentido, así como David tuvo en su corazón un arrepentimiento genuino. Ahí la palabra no habla de ningún otro pecado que él haya cometido después de lo que hizo. Quiere decir que su arrepentimiento fue genuino, que no se arrepintió por un tiempo y después volvió a hacer lo mismo. Iglesia, que el arrepentimiento que Dios vea en tu vida sea de verdad, sea genuino. No sea un arrepentimiento que después te dure unos meses y vuelvas a pecar o a hacer lo mismo o a hacer otra cosa o a hacer cosas peores. Si te arrepientes delante de Dios, que se note. Que tengas frutos de un arrepentimiento genuino. Aleluya. Un corazón prudente.
¿Qué es tener un corazón prudente? Es dirigirse con sabiduría y discernimiento, estando alineados con la voluntad de Dios. Eso es tener un corazón prudente. Después, si quieren, yo estos puntos los paso al grupo. Si no los puedes anotar todos, así avanzamos para terminar. Un corazón puro y limpio de toda maldad. Un corazón recto y que no se desvíe de la verdad de su palabra. Eso es tener un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Eso es lo que venimos hablando. Un corazón perdonador, que perdone, pero que también sepa pedir perdón. Que creo que al ser humano es lo que más le cuesta muchas veces. Perdonar o aceptar el perdón de otra persona. Un corazón libre de celos y de envidias, porque como hablábamos hoy, Saúl perdió su reinado porque en su corazón se generó esos celos y esa envidia contra David, porque David era un corazón que agradaba verdaderamente a Dios. Amén. Después, la parte que te dije hoy está en Apocalipsis 22:16, si querés anotar, que ahí habla de que del linaje de David nació Jesús. Y Proverbios 4:23 dice lo del corazón, que del corazón mana la vida, si quieres anotarlo. Eso quiere decir en Proverbios 4:23 que debemos de guardar nuestro corazón, pero nuestro corazón tiene que estar guardado en Dios. No en el mundo, no en mi esposo, no en mi esposa, no en mi familia, no en mis hijos, no en el presidente, no en nada, sino más que tener nuestro corazón guardado en Dios, en el hueco de su mano, para que no se corrompa, para que no se desvíe, para que no se contamine, para que no se ensucie. Aleluya. Dios está buscando en este tiempo, que con esto sí realmente termino, una iglesia con el corazón conforme al corazón de Él. Amén. Hasta aquí la palabra. Yo creo que fue clarita la cuenta. Clarita la cuenta. Cuando vayas a tu casa y te pongas en oración, dile al Señor: escudriña mi corazón, Espíritu Santo, y ve qué es lo que hay en mí que a ti no te agrada, Señor. Porque yo quiero tener un corazón que a ti sí te agrade. Quiero tener un corazón conforme a cómo es tu corazón. Y si aún no lo he logrado, enséñame. Espíritu Santo, enséñame a tener un corazón que agrade al Padre. Porque no hay nada mejor que arrodillarte ante su presencia y abrir tu corazón. No cargues con nada en tu corazón que tú sepas que a Dios no le agrade. Deséchalo en este tiempo. Deséchalo de verdad. Yo no sé lo que hay en tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Y conforme a eso, y tú también lo sabes, aún tal vez me atrevo a decir que hay cosas que están alojadas acá que nosotros ni sabemos, pero están. Aún lo que nosotros sabemos y lo que no sabemos, Dios lo arranque, Dios lo quite, Dios lo estirpe, Dios lo purifique en nuestro corazón. Porque hay corazones que están ennegrecidos por la maldad, ennegrecidos por el pecado, ennegrecidos por la mentira, ennegrecidos por el odio, por el rencor, por la sed de venganza, iglesia, por la sed de venganza. Tantas muertes por venganza. Los famosos ajustes de cuenta. No sé si han escuchado los informativos. Sed de venganza. Corazones sedientos de venganza. Corazones sedientos de muerte, de sangre. Porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tiene que habitar la verdad del Señor en nosotros. Tiene que habitar la santidad, tiene que habitar la pureza, tiene que habitar lo bueno, tiene que manar vida a nuestro corazón. Que cuando tú abras tu boca, realmente sea lo que salga de tu corazón y sean palabras de vida. Sean palabras de bien, sean palabras que levanten, sean palabras que edifiquen. Aleluya. Te invito a que te pongas de pie.
en esta noche, amén.